Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, insistió en su propuesta para lograr un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y reiteró que se encuentran manteniendo conversaciones con varios países para buscar aliados que sirvan como garantes y mediadores para avanzar en un proceso certero. Que tiene probabilidades, sí y no, como todo proceso. Ahora sabemos que el objetivo del régimen no nos confundamos, no nos chupamos el dedo, no es entregar de ninguna manera el poder. Por eso tenemos que presionar, por eso necesitamos a la comunidad internacional. Vemos que España, pero también la comunidad europea, puede cumplir un rol importante en varias de las etapas. Por otra parte, y consultado sobre la presunta muerte en territorio venezolano de Jesús Santrich, cabecilla de la disidencia de las FARC, segunda Marquetalia, Guaidó dijo que aún hay imprecisiones, pero subrayó que es evidente que estaba en Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de amparar terroristas. Santrich tenía escolta y guardia oficial, miembros de la Fuerza Armada. Por eso digo que se le fue totalmente de las manos el control de esto. ¿O es que ustedes creen que algún miembro de la Fuerza Armada esté cómodo hoy con resguardar a un miembro de la disidencia de la FARC cuando son responsables hoy de la masacre de lo que está sucediendo en Apure? ¿Ustedes creen que hay algún tipo de comodidad para un miembro de la Fuerza Armada? Mientras, entre analistas continúan surgiendo diversas hipótesis sobre el contexto en el que habría ocurrido la supuesta muerte de Santrich, y el gobierno de Nicolás Maduro sigue manteniendo silencio, pues a pesar de que han hecho apariciones públicas, hasta el momento ningún funcionario se ha pronunciado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con exlíderes del sector judicial de Guatemala y en una conversación a puerta cerrada se compartió la experiencia de las exfiscales Claudia Paz y Telma Aldana, la exjueza Claudia Escobar y la magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. Todas ellas dejaron su país y compartieron la persecución penal de la que aseguraron ser víctimas como consecuencia de sus posturas y fallos legales. En la introducción a la reunión, la vicepresidenta estadounidense destacó la enorme influencia que ejerce la corrupción en los movimientos migratorios. La injusticia es una causa fundamental de la migración y en particular está provocando que gente de la región abandone sus hogares de manera involuntaria, lo que significa que no quieren irse, pero están haciéndolo. Mujeres, indígenas, afrodescendientes, LGBTQ, las personas enfrentan discriminación y persecución. Las familias viven con miedo de los traficantes y las pandillas. Además, Harris reconoció la labor de las magistradas en la lucha contra la corrupción y búsqueda de la justicia en su país y dijo textualmente: esta es una mesa de líderes que han luchado por la justicia y han peleado contra las injusticias, a menudo con gran peligro para ustedes mismas, pero en interés de un bien mayor, en el interés de los valores democráticos y de todo lo que apreciamos para asegurar que tengamos una sociedad justa, que luche contra la corrupción y que los individuos no experimenten injusticias. Este encuentro tuvo lugar justo antes de la visita que la vicepresidenta Harris tiene programada a Guatemala, prevista para el 7 de junio, cuando se reunirá con el presidente Alejandro Giammattei y cuyo objetivo principal es tratar las causas de la inmigración hacia Estados Unidos, la corrupción y las prácticas que evidencian una mala ejecución del Poder Ejecutivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En Guatemala surgen reacciones después de la desclasificación de un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos, producto de una investigación del Congreso estadounidense, incluyendo los nombres de 6 funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actos de corrupción. Se asegura que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción en los que se incluyen, entre otros, al exministro de Economía Acisclo Valladares, Carlos Danilo Preciado, exalcalde de Ocós, al exjefe de gabinete presidencial Gustavo Alejos Cámbara, el excandidato presidencial y excongresista Mario Estrada y los diputados actuales Boris España y Felipe Alejos. Boris España fue uno de los únicos que reaccionó a las acusaciones y se defendió, asegurando que este tipo de señalamientos deberían hacerse con base en resoluciones de instituciones de justicia guatemaltecas como la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad. No se puede en base a chismes ni en base a presunciones cuando en un país no ha sido juzgado ni condenado.
Francisco Quesada, analista político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que Estados Unidos está en su derecho de decidir quién es elegible para ingresar a su territorio, pero también destaca que mientras la investigación está en proceso, se debe respetar la presunción de inocencia. Cualquier persona no puede ser indicada de un delito si no ha sido citada o huida y vencida en juicio. Por su parte, el gobierno indicó que no ha recibido ninguna notificación oficial, por lo cual no hay pronunciamiento al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Los hondureños reaccionaron con mucho escepticismo a la publicación de una lista desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y publicada por la congresista estadounidense Norma Torres, consignando los nombres de 6 diputados hondureños señalados de participar en actos de corrupción. Los mencionados aseguran que se trata de una mentira y falsos cuestionamientos, y Welsi Vázquez, diputada por el oficialista Partido Nacional, envió un mensaje a la congresista Torres. Yo creo que es una falta de respeto lo que ha hecho esta señora Norma Torres. Y le digo a ella personalmente porque me da lástima y me da pesar que la haya agarrado un grupito por aquí en nuestro país, que se la hayan llevado a decirle, como dicen, chambres de barrio. Sin embargo, el analista Raúl Alvarado advierte que estos señalamientos que alcanzan a funcionarios hondureños en una investigación realizada por otro país son un aviso. Mira, el pueblo hondureño tiene la oportunidad en noviembre de escoger entre los que levantan el discurso anticorrupción y los que se quedan callados. Si en el país continúa la corrupción, va a ser culpa de la sociedad y se confirmará que tenemos los gobiernos que merecemos. Los parlamentarios hondureños forman parte del Partido Nacional, quien actualmente ostenta el poder, y para la diputada del opositor Partido Liberal, Edinora Brooks, este es un mal precedente. Pero es más preocupante todavía que se hayan postulado todavía para estas elecciones. Y no solo eso, que quedaron adentro en las primarias para ser sujetos de elección en noviembre. Voz de América buscó la reacción de autoridades del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández sin lograr ninguna declaración, y pese a que el mandatario participó en las últimas horas en actos públicos, no hizo ningún comentario sobre el tema. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En El Salvador aún no hay un pronunciamiento de los funcionarios tanto del gobierno como del Congreso señalados de estar vinculados a actos de corrupción en una lista desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos y que corresponde a una investigación del Congreso de ese país. La jefa del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, quien aparece en esa lista, estuvo en un acto público, pero al ser consultada por la prensa dijo que no hablaría sobre el tema y tampoco lo ha hecho el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos. Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado, quien fue designado por el gobierno el 1 de mayo, restó importancia a la investigación. Lo que considero relevante son las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. Punto. Para mí, esa es la línea que marca la diferencia entre un señalamiento y una investigación. Mientras tanto, en círculos políticos se habla de las repercusiones de la divulgación del informe y se considera el efecto que puede tener en la imagen internacional del país, como destaca el analista Jorge Villacorta. Nos deja muy mal, insisto, que los organismos internacionales pongan atención. La Voz de América consultó a Villacorta sobre el impacto que esta investigación puede tener a nivel interno en El Salvador y dijo: Pero la responsabilidad entonces del presidente que hizo campaña en contra de la corrupción y dijo que se habían corruptos él mismo de su gobierno, él mismo los iba a meter preso, pues bueno, ojalá. El presidente Nayib Bukele criticó la lista que además de la jefa de gabinete ministerial Carolina Recinos, incluye a su exministro de Seguridad Rogelio Rivas, quien fue separado del cargo en abril de este año. El gobernante escribió en su cuenta de Twitter: esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, celebró la aprobación en primera instancia del proyecto de ley que busca crear una comisión para investigar los hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero y dijo que era uno de los días más oscuros de nuestra historia, ya que el templo de la democracia fue atacado por insurrectos. Y agregó: el Congreso tiene la clara y urgente responsabilidad de llegar a la verdad de lo que sucedió. Estoy segura de que nunca
nunca volverá a suceder. Por su parte, la votación para el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata resultó con 244 votos a favor y 180 en contra, lo que marca un primer paso para ahora pasar al Senado y, de ser aprobada, ser ratificada por el presidente Joe Biden. Sin embargo, el camino del proyecto al Senado no estará libre de obstáculos, ya que varios senadores republicanos afirman que una comisión como la que se propone podría interferir con cientos de casos penales derivados del ataque del 6 de enero, y el líder de los republicanos en el Senado, el representante de Kentucky, Mitch McConnell, anticipó su posición al respecto. He tomado la decisión de oponerme a la propuesta sesgada y desequilibrada de los demócratas en la Cámara, que propone otra comisión que estudie los hechos del 6 de enero. Mientras el líder de los demócratas en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, dijo que los hechos de esa jornada fueron un evento de gran complejidad y significado para la nación y que una comisión investigadora es lo apropiado. Hay un esfuerzo por parte de los líderes republicanos de la Cámara para que olvidemos ese fatídico día. Por eso hoy en la Cámara votaré para el establecimiento de una comisión independiente que investigue los eventos del 6 de enero. Entre otras cosas, la ley propuesta pide una partida de $1.900 millones para mejorar algunos sistemas de seguridad y reforzar la policía del Capitolio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Las tropas de la Guardia Nacional que se encuentran en Washington, D.C. y que custodiaron por más de 4 meses un amplio perímetro alrededor del Capitolio estadounidense podrían ser relevadas de esa tarea muy pronto. El Pentágono no espera otra solicitud para extender la presencia de las tropas y la misión actual para los aproximadamente 2.000 miembros expira el domingo 23 de mayo. Desde el ataque del 6 de enero a la sede del Congreso de los Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump, las tropas de la Guardia Nacional han sido enviadas a esa zona y aún se mantienen algunas cercas para extender el perímetro de seguridad. La información aclara que hasta ahora no se había recibido ninguna solicitud de extensión y que era poco probable que se hiciera. En el momento más crítico había alrededor de 5.200 soldados de la Guardia Nacional protegiendo el Capitolio y la misión ya se había extendido una vez desde marzo hasta el 23 de mayo. Los fiscales federales han acusado a más de 300 personas por su participación en el ataque que provocó 5 muertes, incluido un oficial de policía. Entre los arrestados se incluyen miembros de milicias armadas, como los guardianes de juramentos y los 3 porcentajes. La policía del Capitolio tomará el total control de la seguridad de los predios del Congreso una vez que la Guardia Nacional sea replegada y deberá definir si mantendrá ciertas áreas bajo un control cerrado y que otras serán abiertas para permitir que ciudadanos y turistas puedan aproximarse nuevamente al edificio del Capitolio, que es uno de los monumentos históricos de Washington, D.C. más visitados. Aún ahora, los tours de visitas al interior del Capitolio están suspendidos, manteniendo la decisión adoptada debido a la pandemia del COVID-19, pero con gran parte de los museos abriendo sus puertas en la capital estadounidense, podría ser posible que la determinación cambie, pero definitivamente la seguridad en la sede del Congreso estadounidense tendrá muchos cambios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. En menos de una semana, del 12 al 18 de mayo, han ocurrido 2 acontecimientos que han ensombrecido el ya crítico panorama electoral que se vive en Nicaragua. Primero, la falta de una alianza electoral y luego la intempestiva cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que deja sin casilla a la Coalición Nacional, uno de los 2 grandes bloques opositores. Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del partido, Saturnino Cerrato, dijo que la decisión del Consejo Electoral es extraña e ilegal. Cosa que se entiende que personas naturales no pueden presentar una impugnación contra un partido político y además gente que ni siquiera son militantes del partido. La impugnación de algunos pastores evangélicos, quienes incluso no son militantes del Partido de Restauración Democrática, fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados decidieran cancelar la personalidad jurídica al PRD, porque supuestamente se contradice con los principios cristianos al promover el aborto y el matrimonio igualitario. El analista político Bonifacio Miranda explicó a La Voz de América que la decisión del Consejo Supremo Electoral no tiene asidero jurídico y es contraria al Estado laico consagrado en el artículo
artículo 14 de la Constitución. Es una medida drástica, intempestiva de la dictadura para dejar sin vehículo electoral a las fuerzas que todavía se agrupan dentro de la coalición nacional. Pero además el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La periodista, activista y escritora por los derechos de la mujer Gloria Steinem fue distinguida el miércoles con el Premio de Comunicación y Humanidades de 2021 por la Fundación Princesa de Asturias, y Víctor García de la Concha, miembro del jurado, hizo el anuncio virtual. A Gloria Steinem, referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer, a partir de los años 60 su activismo, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. Gloria Steinem es uno de los rostros más conocidos en el movimiento feminista en Estados Unidos, en el que lleva involucrada desde finales de los años 60. En 1972, la periodista estadounidense residente en Nueva York fundó la primera revista creada y dirigida exclusivamente por mujeres, Mrs., donde trabajó como editora durante 15 años. Como activista, Steinem ha ido más allá de la lucha por la igualdad de género. Se involucró también en temas como el racismo, la pena de muerte o el maltrato infantil. En 2013, el expresidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción que puede recibir un civil en el país, por su trabajo para la liberación de la mujer y en favor de los derechos civiles. Sobre esto, Steinem reflexionó en un video de la Casa Blanca. Lo que hace que esta medalla signifique tanto es que es por hacer la paz. Por eso me siento bendecida y entusiasta y afortunada de ser parte de un movimiento que es fundamental. Steinem cuenta también con una larga trayectoria como escritora, con varios libros considerados de superventa, como The Glorias, del que el canal por suscripción HBO realizó una adaptación cinematográfica en 2020, el mismo año en el que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó a la periodista como una de sus leyendas vivas. El galardón de Comunicación y Humanidades es el segundo que se hace público este año dentro de los Premios Princesa de Asturias, que se fundaron en Oviedo, España, en 1980. La semana pasada, la Fundación otorgó el Premio de las Artes al artista de performance serbia Marina Abramovic. La presidenta de honor de la Fundación es la princesa Leonor de España, que sucedió a su padre, el rey Felipe VI, en 2014. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del posible conflicto que se puede generar en la región por los continuos enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares de actividades ilícitas en Apure, pueblo fronterizo entre Venezuela y Colombia. Sobre el posible impacto a la seguridad de países vecinos es esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con Andrei Servin, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Creo que el riesgo del conflicto de Apure en cuanto a escalar y replicarse es más en términos de lo que podría pasar para Venezuela, ¿no? Que empecemos a ver que otros grupos armados paraestatales que operan ya dentro del territorio venezolano terminen tomando acciones similares, que sigan cuestionándole el rol al Estado, que el Estado venezolano siga perdiendo control del territorio. Y entonces veamos situaciones similares replicándose en otros estados. Que si en verdad lo pensamos, esto en verdad ya es algo que estaba pasando en Bolívar, que ahora está pasando en Apure y está quizás teniendo hasta más cobertura mediática y en la discusión política, y que efectivamente corre el riesgo de que pase en otros estados, en particular si vemos incluso como otros grupos criminales en el país ya están tomando acciones de tratar de controlar territorio, de atentar contra las instituciones estatales, como puede ser el ejemplo del Coqui. Entonces, puede ser de que estemos más orientados a eso, lo que no quita que no haya una dimensión hemisférica, obviamente, que tiene que ver con Venezuela progresivamente convirtiéndose en suerte de hub internacional de la criminalidad, en el cual se empiezan a concentrar una gran cantidad de grupos paraestatales vinculados con actividades ilícitas, y eso obviamente termina impactando en términos de seguridad a los vecinos, pero también a otros países de la región. ¿Está Venezuela en vías de convertirse en un estado fallido? La pregunta, ¿no? Hay mucho cuestionamiento hacia categorizar hoy en día a Venezuela como un estado fallido,
quizás hay más consenso en cuanto a decir de que está en vías a ser un Estado fallido, o lo que muchos vienen hablando de un Estado que está fallando, ¿no? Y hay argumentos a favor de todo. Me parece que efectivamente estamos viendo un Estado venezolano que pierde control territorial, que pierde la capacidad o que pierde el monopolio del uso de la fuerza legítima, pierde la capacidad de asegurar la provisión de bienes esenciales a su población, pierde la capacidad de resguardar los derechos humanos de la población. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, Venezuela está está encaminándose hacia lo que puede categorizarse como un Estado fallido, sobre todo a medida de que empezamos a ver esta proliferación, fortalecimiento de grupos armados paraestatales, que justamente en buena parte lo que están haciendo es cuestionar el mismo rol del Estado. Y quizás tanto hablar de Estado fallido debería también estar acompañado de cómo categorizamos a estos grupos criminales que están operando en Venezuela, y entenderlos no solo como grupos criminales, sino empezar a hablar de ellos en términos de insurgencia criminal, que es el término que utilizaría Sullivan para esto y que me parece apropiado, ¿no? Pues más allá de las actividades ilícitas, ahora se están dedicando también a cumplir funciones de control territorial, de provisión de seguridad, entre comillas, obviamente, la provisión de bienes esenciales y todo este tipo de funciones que los hace ir un paso más allá de una simple organización criminal. Desde algunos sectores en Venezuela hay la percepción de que la comunidad internacional pareciera no estarle dando la importancia que merece el conflicto armado en Apure. ¿Coincide con esta percepción? ¿Cree que pudiera ser una situación subestimada por la comunidad internacional? Que buena parte de la comunidad internacional todavía no está del todo interiorizada de lo que significa Apure y de las dimensiones que puede llegar a tener, ¿no? Y el riesgo de lo que puede implicar en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Lo que no quita que sí se está dando las discusiones. Hay espacios en los que se están discutiendo estos temas, hay esfuerzos muy proactivos por parte de aquellos vinculados al gobierno interino, por parte de la sociedad civil, pero quizás todavía desde la óptica internacional se está viendo como un conflicto a nivel local que no necesariamente se entienden las repercusiones o las dimensiones que podría llegar a tener en el futuro. Era Andrei Servin, director de CRIES, analizando el agravamiento de la violencia en la frontera venezolano-colombiana. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.